fue abandonada por su madre en un convento y años después sucede lo impensable. No podrás dejar de llorar. En las calles empedradas de un antiguo pueblo en Andalucía, España, vivía una joven llamada Isabel. Isabel era una mujer de escasos recursos, cuya vida se sostenía por un hilo gracias a las ayudas del Estado. Su hogar era modesto, apenas más que un refugio contra los elementos, pero todo era suyo y lo amaba. Isabel no era como los demás, luchaba con un problema mental que la hacía vulnerable, que la aislaba del resto del mundo. A pesar de sus desafíos, Isabel tenía una fuerza interior que la mantenía de pie, día tras día. La vida de Isabel cambió drásticamente una noche fatídica. Su esposo, el amor de su vida, fue asesinado en un asalto. La noticia la golpeó como un rayo, dejándola sola y embarazada. El mundo que conocía se desmoronó en un instante. Isabel se encontró en una situación desesperada, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Estaba sola, embarazada y lidiando con un problema mental que la hacía sentir como si estuviera en una constante batalla consigo misma. La idea de criar a una pequeña en su situación le aterraba, le quitaba el sueño y la llenaba de un miedo paralizante. No quería que su hija sufriera como ella había sufrido. No quería que su hija creciera en un mundo lleno de incertidumbre y miedo. No quería que su hija tuviera que luchar contra las mismas sombras que ella había tenido para enfrentar. Así que con el corazón roto y las lágrimas corriendo por sus mejillas, Isabel tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que no podía proporcionarle a su hija la vida que merecía, una vida llena de oportunidades, de amor y felicidad. Sabía que su hija necesitaba más de lo que ella podía dar. Necesitaba un futuro que Isabel sentía que no podía proporcionarle. Y así, cuando dio a luz a su hija, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas, la dejó en un convento local. Dejó a su hija en manos de las monjas con la esperanza de que pudiera darle una vida mejor, una vida que ella sentía que no podía proporcionarle. Isabel dejó a su hija con una nota que decía: por favor, cuiden de ella, denle la vida que yo no pude darle. Y con eso, Isabel se alejó, dejando a su hija en manos de las monjas, con la esperanza de que su hija tuviera una vida mejor, con la esperanza de que tuviera un futuro brillante, un futuro que Isabel sabía que no podía proporcionarle. La niña a quien las monjas decidieron llamar Esperanza creció en el corazón del convento, un lugar que se convirtió en su hogar. Este convento, un edificio antiguo y lleno de historia, estaba rodeado de un aura de amor y bondad que se podía sentir en cada rincón. Las monjas, mujeres de fe y devoción, se convirtieron en su familia. Esperanza fue criada bajo la guía de estas mujeres, quienes le enseñaron valores que se convirtieron en los cimientos de su carácter. Le enseñaron sobre la bondad, la compasión, la paciencia y la perseverancia. Le enseñaron a valorar la educación y a buscar el conocimiento. Le proporcionaron una educación adecuada, asegurándose de que tuviera todas las herramientas necesarias para tener éxito en la vida. A pesar de su origen humilde, de haber sido abandonada en un convento y de haber crecido sin el calor de una familia biológica, Esperanza demostró ser una estudiante brillante. Su inteligencia y su sed de conocimiento la destacaban entre sus compañeros. Su dedicación y esfuerzo la llevaron a ganar una beca para asistir a la universidad, una oportunidad que cambió su vida. En la universidad,
Esperanza continuó demostrando su brillantez, se destacó en sus estudios y se ganó el respeto de sus profesores y compañeros. Su historia, la de una niña abandonada que creció en un convento y que se convirtió en una estudiante universitaria gracias a una beca, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Esperanza, la niña que creció en un convento, demostró que no importa cuán humilde sea tu origen, puedes alcanzar grandes alturas si tienes determinación, trabajas duro y nunca pierdes la esperanza. En la Universidad de Esperanza eligió especializarse en negocios internacionales, un campo que le fascinaba y desafiaba. Se sumergió en el estudio de la economía global, aprendiendo sobre las complejidades del comercio, las fluctuaciones del mercado y las sutilezas de las finanzas. Estudió marketing, aprendió cómo las estrategias efectivas pueden transformar una idea en un producto exitoso. Aprendió sobre gestión, sobre cómo liderar equipos y tomar direcciones estratégicas. Con el tiempo, todo su arduo trabajo y dedicación dieron frutos. Esperanza se convirtió en una exitosa empresaria, una mujer de negocios respetada y admirada en su campo. Abrió su propia empresa, un sueño que había albergado desde sus días de universidad. Su empresa prosperó y Esperanza se convirtió en un ejemplo de éxito y determinación. Años después, durante una de sus excursiones de servicio comunitario, Esperanza se encontró con una vagabunda. La mujer desaliñada y cansada tenía una mirada triste pero familiar. Al ver los ojos de Esperanza, la mujer sintió un destello de reconocimiento. Le dijo a Esperanza que le recordaba a una hija que tuvo y que no pudo criar. La mujer comenzó a contar su historia, una historia de lucha y desesperación. Habló de cómo había dejado a su hija en un convento, de cómo había intentado con todas sus fuerzas salir adelante, pero su realidad era tan deplorable que no podía hacer eso a su hija. Habló de su arrepentimiento, de su dolor, de su deseo de haber podido darle a su hija una vida mejor. Esperanza escuchó la historia de la mujer sintiendo una conexión profunda y dolorosa. A medida que la mujer hablaba, Esperanza comenzó a darse cuenta de la verdad. La mujer frente a ella era su madre. La mujer que le había dejado en el convento todos esos años atrás. A pesar del dolor y la sorpresa, Esperanza no sintió rencor hacia su madre. En cambio, sintió una profunda compasión por la mujer que había tenido que tomar una decisión tan desgarradora. A pesar del doloroso descubrimiento, Esperanza no guardó rencor hacia su madre. No había ira ni resentimiento en su corazón. No había espacio para la amargura, solo una profunda tristeza que se extendía como una sombra sobre su alegría. Pero incluso esa tristeza no podía oscurecer el amor y la compasión que sentía por su madre. Al contrario, sintió una profunda pena por la mujer que había tenido que tomar una decisión tan desgarradora, una decisión que ninguna madre debería tener que tomar, una decisión que había dejado una cicatriz en su corazón que nunca se curaría completamente. Pero a pesar de la cicatriz, Esperanza entendió el dolor de su madre, la desesperación que debió haber sentido, la agonía de tener que dejar a su hija. Sintió compasión por la mujer que había luchado contra sus propios demonios, la mujer que había enfrentado la adversidad con valentía, que había hecho todo lo posible para darle a su hija una vida mejor, la mujer que a pesar de sus propias luchas, había tenido las fuerzas para hacer lo que creía que era lo mejor para su hija. Esperanza vio a su madre, no como una figura trágica, sino como una mujer fuerte y valiente.
Vio a su madre como una mujer que había hecho sacrificios inimaginables por el bien de su hija, y a pesar de todo, Esperanza no podía evitar sentir una profunda gratitud a su madre, porque a pesar de todo su madre le había amado lo suficiente como para darle una oportunidad de tener una vida mejor. Y por eso, Esperanza siempre llevaría a su madre en su corazón, con amor y gratitud, porque a pesar de todo su madre había sido su primera lección de amor y sacrificio, y esa lección, Esperanza, la llevaría consigo por el resto de su vida. Esperanza, movida por su profundo sentido de compasión humana, decidió ayudar a su madre. No lo hizo porque se sintiera obligada por alguna deuda no saldada o por un sentido de responsabilidad impuesto. Lo hizo porque era lo correcto, porque era lo que su corazón lleno de amor y bondad le decía que hiciera. Le proporcionó a su madre un lugar seguro y cálido, donde podía descansar y recuperarse. Le proporcionó comida asegurándose de que nunca más tuviera que pasar hambre. Le proporcionó ropa para que pudiera vestirse con dignidad y le dio atención médica para que pudiera tratar sus dolencias y vivir con comodidad. Pero más que eso, Esperanza le dio a su madre una vida plena, una vida llena de amor y cuidado, una vida donde se sentía valorada y apreciada, una vida donde por primera vez en mucho tiempo podía sentirse segura y amada. Hasta los últimos días de su madre, Esperanza estuvo a su lado. La cuidó con amor y compasión, demostrando que el amor puede superar incluso las circunstancias más difíciles. Cada día, cada momento, Esperanza estaba allí, ofreciendo su apoyo y su amor incondicional. Esperanza demostró que la compasión no tiene límites, que no importa cuán dura sea la vida, siempre hay espacio para el amor y la bondad. Que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la compasión puede brillar y ofrecer esperanza. La historia de Esperanza y su madre es una historia de amor y redención. Es una historia que nos recuerda que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre hay esperanza, y que a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a los destinos más hermosos. Es una historia que nos enseña que el amor y la compasión pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. Es una historia que nos inspira a todos a ser más compasivos y amorosos, a ayudar a aquellos que lo necesiten y a creer en la bondad del corazón humano. Estas vivencias nos recuerdan que sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay esperanza y que el amor es lo más importante. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Recuerda dejar tu like en este video y suscribirte a este canal activando la campanita para no perderte de las nuevas historias. Hasta la próxima.